Buenas, buenas, espero que estén súper. Bueno, en el video de hoy quise aprovechar que varios me estuvieron haciendo dudas, me estuvieron haciendo preguntas y en particular pues tomé un par de ejercicios que encontré, la verdad que encontré complicadillos para aprovechar a hacer un video que les fuera de bastante utilidad, ¿verdad? Que si resuelvo ejercicios muy fáciles pues em, y no es de tanto provecho para ustedes. Entonces empezaríamos con este ejercicio 26. Este estaba en una de las presentaciones de Verbal. En este, bueno, el enunciado está ahí, ¿verdad? Dice que Antonio lee un libro a una velocidad tal. Maritza lee también un libro. Ahí nos dan, pues, también la velocidad de lectura de Maritza. Dice que si Maritza empieza a leer a las 2:10 y Antonio lo hace a las 3:22, ¿a qué hora estarán ambos leyendo la misma página del libro? Entonces, bueno, para esto vamos a comenzar con algunos tips, digamos así, de mi parte para poder encontrar la respuesta de la manera más eficiente, de la manera más rápida y sin tener que recurrir a muchísimos métodos complicados, sino haciéndolo pues de la manera más eficiente que pude desarrollar, ¿ok? Entonces, para esto, lo primero que vamos a realizar es algunos detalles que nos van a servir a lo largo del ejercicio. Entonces, vamos a hacer una pequeña columna de datos, y en esta columna de datos vamos a apuntar, por ejemplo, que la velocidad de lectura, ¿verdad? De Antonio es de 60 páginas por hora, 60 páginas por hora, y si nosotros dividimos 60 páginas entre 60 minutos, que es lo que tiene una hora, esto nos da que lee una página por minuto, ¿ok? Por minuto. Entonces, esto es 60 páginas por hora y también una página por minuto, ¿ok? Luego vamos con Maritza. La velocidad de Maritza es igual a, vamos a cambiar esto, ¿verdad? Vamos a empezar con que lee 40 páginas por hora, por hora, hay, y que esto también lo traducimos a 40 páginas entre 60 minutos. Si ustedes simplifican eso, utilizan la calculadora o lo que sea, les va a dar 2/3 de páginas por minuto. ¿Qué significa esto? Que cada 3 minutos Maritza va a haber leído 2 páginas, ¿ok? 2 páginas. Ujú. Ok, entonces vamos a poner que también lee 2/3 de página por minuto. Ok, ahora borramos esto. Y el siguiente método no es complicarse, ¿verdad? Un montón ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es, ustedes saben que en la mayoría de ejercicios yo les recomiendo utilizar una tabla. Una pequeña tabla les permite resumir una gran cantidad de información, comparar datos y en general, pues nuestro cerebro está hecho para analizar patrones y tendencias de información. Entonces, acomodarlo en columnas y en filas nos ayuda como seres humanos en general, sea que nosotros pensamos que somos mejores en números o en letras o lo que sea. El hecho de acomodar la información en tablas nos da una mejor claridad de lo que estamos haciendo. De modo entonces que nuestra tabla va a decir hora, va a decir Maritza y va a decir Antonio. ¿Ok? Entonces acá vamos a apuntar hacia acá las horas importantes con las que vamos a trabajar. Perdón. Y en las columnas de Maritza y de Antonio iremos apuntando por qué página iban a esa determinada hora, ¿verdad? Entonces vamos a empezar apuntando las horas más importantes. Vamos a empezar, perdón, con las 2:10 p.m. En general todas van a ser p.m., solo que no lo voy a apuntar por cuestión de, pues, el tiempo. Entonces a las 2:10 p.m. tenemos que Maritza comenzó, por lo tanto llevaba 0 páginas, y Antonio también llevaba 0 páginas, porque él aún no había comenzado. Vemos que él comienza a las 3:22. ¿Ok? Ahora,
vemos que de las 2:10 a las 3:22 hay más de una hora. Así que, como lo que nosotros conocemos es la cantidad de páginas por hora, vamos a empezar dando un salto desde las 2:10 hasta las 3:10. ¿Por qué? Porque pasada una hora, vemos que de aquí a aquí hubo un salto de una hora. Entonces Maritza leyó 40 páginas y ojo, Antonio aún tiene cero. ¿Por qué? Porque aunque pasó una hora, vemos que Antonio aún no ha comenzado. ¿Ok? Antonio comenzaba a las 3:22. Así que ese va a ser nuestro siguiente salto, a las 3:22. Vamos a saltar de las 3:10 a las 3:22. Esto es un salto de 12 minutos. A las 3:22 Antonio va a seguir llevando cero páginas. Sin embargo, nos interesa muchísimo cuántas páginas llevaba Maritza, porque a partir de aquí, Antonio y Maritza van a ir cuadrándose a la hora para ir viendo qué tal avance, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos cuántas páginas leyó Maritza en 12 minutos? Para eso, vamos a tomar este valor de acá, los 2/3 de página por minuto, 2/3 de página por minuto, y lo vamos a multiplicar por 12. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que nos da, si esta es la velocidad y este es el tiempo que pasó, nos dice cuántas páginas leyó en esta cantidad de minutos. ¿Ok? Entonces vamos a multiplicar 2 por 12 dividido entre 3. Yo siempre les recomiendo que no utilicen la calculadora y la tengan como un último recurso porque la calculadora solo los retrasa. De modo que yo les recuerdo que 12 es 4 por 3 dividido entre 3. Entonces acá ustedes cancelan este 3 con este 3 y lo que les queda es 2 por 4. De modo que el resultado de esta multiplicación es 2 por 4, 8. De modo entonces que lo que ponemos acá no es 8, obviamente, sino que avanzó 8 páginas desde el número anterior, ¿verdad? Y como el número anterior fue 40, en este caso vemos que a las 3:22 Maritza va a llevar 48 páginas, ¿verdad? Hasta ahí pues vamos muy bien. Vemos que lo que hicimos, retomando, fue tomar la velocidad de lectura de Maritza y multiplicarle el tiempo que lleva leyendo, ¿verdad? Y eso nos dio la cantidad de páginas que ha leído desde este momento hasta este momento. ¿Ok? Ahí, me equivoqué. Listo. Ahora voy a borrar por acá para poder seguir avanzando con la tabla. Como les digo, la tabla es mi método porque me parece más sencillo, pero si ustedes encuentran uno mejor, tal vez no están seguros de que funciona, pueden preguntarme, podemos discutirlo y yo les diré, pues, si el método funciona desde el punto de vista matemático y si a ustedes les funciona y todo, pues adelante con su método, ¿verdad? Recuerden que el curso se trata de sugerencias y métodos, pero si ustedes tienen su método propio, adelante, ¿verdad? Mejor, mejor por ustedes. Entonces, vamos a hacer otro salto de una hora, porque vemos que acá no hay ninguna hora que esté. Vean que la más próxima a 3:22 es 4:34 y está a más de una hora de distancia. Así que vamos a saltar una hora. ¿Por qué seguimos saltando una hora? Porque nosotros sabemos cuántas páginas leen ellos en una hora. Entonces no tenemos que hacer ningún cálculo, sino que simplemente vamos de hora en hora agregando el número de páginas que ya conocemos. De una hora, bueno, una hora después, Maritza ha leído 40 páginas más de las que había acá. Entonces, como tenía 48, dentro de una hora va a tener 40 más, 40 más 48, 88. ¿Ok? Cuando ya tiene 88, también ha pasado una hora para Antonio, que ha leído 60, porque antes tenía 0, y 0 más 60, pues es 60. Ahora, vemos que 4:34 está bastante próximo. Sin embargo, lo que podemos hacer para no ir tan al tanteo es saltar otra hora. ¿Por qué saltar otra hora? Porque vean que de momento Maritza lleva más páginas que Antonio, pero Antonio lee más rápido que Maritza, de modo que Antonio la va a alcanzar y la va a superar. Entonces lo que vamos a buscar es en qué momento Antonio ya la superó y en ese momento nos devolvemos. ¿Ok? Porque vemos que acá las horas llegan hasta las 6. Yo no pude ir probando de uno en uno para luego darme cuenta que estaba equivocado y tenía que devolverme, sino que voy a ir de hora en hora
hasta darme cuenta en qué momento ya se pasó. Entonces acá, 5:22, vemos que es una hora después del anterior. Entonces, si pasó una hora, vamos a poner que avanzó 40 páginas más Maritza, 88 más 40, 128, y 60 páginas más Antonio, 60 más 60, 120. ¿Ok? Vean que ya andan cerca, 128 a las 120. Avanzamos una hora más, a las 6:22, y Maritza avanzó 40 hojas más, 128 más 40, 168, mientras que Antonio avanzó 60 páginas más, ¿verdad? 60 páginas más 120 nos da 180. Ahora vean este detalle. Antes Maritza tenía más que Antonio. Ahora a este punto Antonio tiene más que Maritza. Entonces en algún momento entre las 5:22 y las 6:22 pasaron por el momento en el que estaban iguales. Entonces, como yo sé que la hora que ando buscando está entre las 5:22 y las 6:22, yo puedo ir y puedo descartar 4:34 porque esa estuvo antes, puedo descartar 6:46 porque esa está después, y me quedan entre las 6 de la tarde y las 5:46. A una de estas 2 horas fue que Maritza y Antonio estuvieron en la misma página, porque antes Maritza llevaba más y Antonio llevaba menos, y ahora Antonio lleva más y Maritza lleva menos, o sea que Antonio la alcanzó y la pasó, ¿verdad? Tuvo que haber pasado por la misma página en algún momento. Entonces, vamos a buscar entre 5:22 y 6:22 esos dos momentos para poder ver, pues, qué pasó, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar esta columna, la vamos a ir a poner a un ladito para no perderla de vista, pero vamos a borrar esto y vamos a saltar de las 5:22 a las 5:46. ¿Cuánto tiempo pasó de las 22 a las 46? Restamos 46 menos 22, nos da 6 menos 2, 4, 4 menos 2, 2. 24 minutos. 24 minutos. Ahora, si Antonio lee 24 páginas por minuto, digo, una página por minuto, y pasaron 24 minutos, ha leído 24 páginas más. Entonces, 120 más 24, 0 más 4, 4, 2 más 2, 4, bajo el 1, 144 páginas ha leído Antonio hasta este punto. Ahora, si nos vamos a Maritza, Maritza ha leído o lee 2/3 de página por minuto. Si multiplico esto por los 24 minutos, vamos a ver que esto nos da 2 por, recuerden que el 24 es 3 por 8, entonces 2 por 3 por 8, esto es lo mismo que 2 por 24, dividido entre 3, cancelo el 3 con el 3 y me queda 2 por 8, 16. Y si ustedes hacen el cálculo, 128, que es la cantidad que llevaba, más 16, 6 y 8, 14, 2 y 1, 3, y una que llevaba 4, y bajo el 1, 144. 144. Y vean que ya llegué al momento en el que están leyendo la misma página. ¿Y a qué hora sería? A las 5:46 p.m. ¿Ok? 5:46. De este modo, resuelve el ejercicio y ya ni siquiera tengo que llegar a la parte en la que reviso las 6 de la tarde, porque si a las 5:46 estaban en la misma, ya está resuelto, ¿verdad? Retomando un poco lo que hicimos, fue ponerlos a la misma hora, a las 3:22, aunque Maritza empezó antes. Hice aquí un pequeño ajuste de 12 minutos para ponerlos al mismo tiempo y luego empecé a sumar de hora en hora cuánto tiempo llevaban hasta darme cuenta que ya Antonio había pasado a Maritza, porque Antonio no puede pasar a Maritza sin haber estado igual. Vean, imagínenlo tal vez como una carrera. Si aquí va la carrera, ¿verdad? Y aquí es el carril, no sé. Ajá. Vean que si aquí va la carrera.
y esta persona va delante de esta y yo parpadeo y pasa el tiempo y luego está esta persona atrás y esta persona adelante. En algún momento ellos tuvieron que ir al mismo tiempo para que éste se adelantara, ¿verdad? Entonces lo que yo busco es esos dos momentos, el momento en el que uno va antes y otro va después y el momento en el que ya la pasó. Entonces lo que hago es que voy al punto en el que no la había pasado y al punto en el que ya la pasó y me paro en medio de esos dos. A ver, ¿en cuál momento entre esos dos pudo ocurrir el suceso? En este caso el momento era entre estas 2 horas también. O sea, principalmente era entre las 5:22 y las 6:22, pero las únicas horas que cumplían son esas dos que están ahí marcadas con las flechas, y probé 5:46 y dio la casualidad de que en este caso funcionó. Si 5:46 no me calzaba, hay dos posibles opciones: que yo pruebe 6 de la tarde y vea si me funciona, o que yo simplemente asuma que he hecho todo bien. Entonces, sin yo hacerlo, yo sé que tiene que ser 6 de la tarde, ¿verdad? Pero si tienen tiempo, siempre les recomiendo comprobarlo para estar seguros. Con eso resolvemos este ejercicio y pasamos al otro que quería resolver el día de hoy. Entonces, en este otro, vamos a decir, o este otro, pues ya lo habíamos resuelto en clase. Este dice: Jimena tenía una caja con naranjas para vender. Entonces, en la primera venta, un señor le compró la mitad de las que tenía, después ella agregó 6. En otra venta, una señora le compró la tercera parte de las que había en ese momento, y luego ella agregó 10. Y entonces nos quedaron 34. Ahora, en este caso, vamos a utilizar el método de unir tanto gráficas como ecuaciones. Vamos a empezar haciendo un cuadrado, y este cuadrado va a significar cuántas naranjas tenía en total. En total. Ahora, el total de naranjas yo lo voy a determinar como dos mitades que valen n. ¿Por qué en dos mitades? Porque en la primera venta me van a comprar la mitad. Entonces yo me anticipo a eso y divido el total en dos mitades de n naranjas, ¿verdad? Ahora dice que me compran la mitad de lo que tenía originalmente. Entonces yo esta mitad la pierdo. O sea, pues no la pierdo, la vendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora empiezo con n naranjas a partir de este punto de acá. Ahí lo marco bien grande, es a partir de acá. Voy por acá, ¿verdad? Hasta ahí tengo n naranjas. Dice que Jimena agregó 6 naranjas más a la caja. Entonces, n más 6 naranjas. Y entonces voy hasta acá. Voy por este punto de acá. Dice que en una segunda venta, una señora le compró la tercera parte de las naranjas que había en ese momento en la caja. Entonces divido, hago un cuadradito acá, lo divido en tres partes y una señora me compró un tercio, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedó? Me quedaron 2 tercios. ¿Ven? 2 tercios. Ahora, esos 2 tercios son 2 tercios, pero no son 2 tercios como un número, son 2 tercios de algo. Son 2 tercios de n más 6 naranjas, que es el total de naranjas que yo tenía. ¿Ok? Ahora, esos 2 tercios, entonces yo los multiplico por n, 2 tercios por n, más 2 tercios por 6. Esto es multiplicar el 2 tercios por n y el 2 tercios por 6. Se llama distribuir el 2 tercios. Ahora, 2 tercios por n no lo puedo simplificar, me queda 2n tercios, más 2 tercios por 6, eso me queda 2 por 6, 12. 2 por 6, 12, esto me queda 12 tercios, y 12 tercios es lo mismo que 4. Entonces, 2 por 6, 12, entre 3, 4, entonces más 4. Les recomiendo simplificar, si no van a usar calculadora, que como les decía, es lo que yo les aconsejo, simplifiquen aparte. No lo empiecen a hacer aquí para abajo, que pueden llegar a confundirse o a caer en desorden, ¿verdad? Y si hacen operaciones desordenadas, esto ustedes pues no se lo van a enseñar a nadie, nadie va a ver sus cálculos. Sin embargo, si son cálculos desordenados, ustedes mismos no los van a entender y va a ser un caos total. Ahora,
Ya que le compraron la tercera parte de las cajas que había, de las naranjas que había, perdón, que recuerden que dijimos que yo tenía una caja dividida en tres, una señora compró la tercera parte, entonces me quedaron 2 tercios y esos 2 tercios son estos que yo multipliqué aquí, ¿verdad? Ahora entonces voy hasta este punto. Ahí lo marco bien grande y luego lo borro para que pues puedan seguir leyendo el enunciado. Voy hasta este punto. Dice, luego, Jimena agregó 10 naranjas más a la caja. Entonces, a este número que tenía acá, tenía 2n entre 3 más 4. A ese número le agregó 10 naranjas. Entonces me quedaron 2n entre 3 más 14. Voy a borrar esto de acá. Y estas son las naranjas que yo tengo, ¿verdad? Y que a esas naranjas, pues ella las contó y eran 34. Entonces, ¿cuántas naranjas tenía inicialmente? Para eso ocupo saber el valor de n naranjas, que es con el que estuve trabajando. Así que voy a agarrar este 14, lo voy a pasar a restar. Ahí se me está quedando atrás el más. Voy a agarrar ese 14 y lo paso a restar. 2n entre 3 es igual a 34 menos 14. Pues voy a seguir trabajando hacia abajo. 2n entre 3 es igual a 34 menos 14 es 20. Paso este 3 a multiplicar y me queda 2n es igual a 20 por 3. Vamos a ver que 20 por 3 es igual a 60. Entonces, si 2n, vamos a traernos esto para más arriba, para retomar. Vamos a continuar acá arriba, para subir un poco. Si 2n es igual a 60, divido acá entre 2 y divido acá entre 2, que es lo mismo que agarrar el 2 y pasarlo a dividir, perdón. Los divido entre 2 a los dos lados. 2 entre 2 me da 1, o sea, n igual a 60 entre 2, 30. Y con eso me acerco a la respuesta, pero aún no es. O sea, yo no voy a marcar 30 acá en las respuestas, sino que voy a hacer, voy a recordar que al inicio yo dije que, ven esto de acá, dije que el total era 2 veces n, ¿verdad? Entonces, yo no puedo marcar que la respuesta es 30. Yo tengo que marcar que el total es n igual, n igual, bueno, n no, el total es igual a 2 veces n, que es 2 veces 30, que, como ya ustedes sabrán, 2 por 30 es 60. Entonces, 60 es el total de naranjas. Y con eso termino de resolver el ejercicio. Con un total de 60 naranjas. Entonces marco acá 60, opción C, respuesta correcta y el final del ejercicio. Espero que estos ejercicios les hayan quedado totalmente claros. Espero que a las chicas que me han hecho las preguntas les hayan quedado clarísimos también. Y si no, con toda confianza, pues me pueden preguntar nuevamente y buscamos algún otro método en el que me pueda explicar de mejor manera. Sin más por el momento, me despido. Que tengan bonito día, bonita noche y nos vemos en el próximo video o en clases. Chao.